¿Cómo es posible que una mujer que cambió el curso de la historia y construyó las bases de los derechos humanos que hoy te protegen, sea recordada solo como la esposa de un presidente? Héroes Olvidados presenta a la arquitecta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una voz incansable para los olvidados. Eleanor Roosevelt. Nació en 1884 en Nueva York, en una familia privilegiada, pero desde muy joven se dio cuenta de las profundas desigualdades que afectaban a la sociedad. Mientras su posición social la mantenía protegida del sufrimiento, ella no podía ignorar la injusticia que veía a su alrededor. Lejos de conformarse con una vida cómoda, Eleanor tomó una profunda responsabilidad hacia los más vulnerables. Y cuando su esposo, Franklin D. Roosevelt, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ella se negó a ser solo su sombra. Con esa determinación, Eleanor Roosevelt se enfocó en no ser una primera dama superficial, sino en una revolucionaria. Mientras Estados Unidos sufría la Gran Depresión, una grave crisis económica mundial que causó un desempleo masivo y una profunda recesión en los años 30, ella no se quedó en la comodidad de la Casa Blanca. Se atrevió a viajar por todo el país, enfrentando la miseria cara a cara. Ella no solo observaba la pobreza, la vivía junto a las personas que más sufrían, y luego volvía decidida a luchar por un cambio real, presionando a su esposo y al gobierno para que actuaran. Imagina lo que significaba para una mujer en su posición. No era solo la esposa del presidente. Se forjaba su propio camino político como una defensora incansable de los derechos humanos. En ese sentido, fue una figura pionera que marcó el camino para otros. Cuando invitó a activistas afroamericanos a la Casa Blanca, desafió abiertamente la segregación racial en un tiempo en que esto era impensable. Su compasión no tenía fronteras y su lucha no se detuvo allí. Después de la Segunda Guerra Mundial, su voz resonó a nivel global cuando fue nombrada delegada de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia. Allí, con su habilidad para negociar y su firme creencia en la igualdad, logró que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuera aprobada en 1948, un hito histórico que sentó las bases para un mundo más justo. En el corazón de París, en la sede de las Naciones Unidas, Roosevelt aseguró que los derechos fundamentales de todas las personas fueran reconocidos y protegidos. Un legado que perdura hasta el día de hoy. Eleanor Roosevelt es la mujer que, con su pluma y su voz, escribió las leyes que protegen a los más vulnerables. ¿Y qué obtiene su memoria? El injusto olvido de una de las mujeres más valientes y visionarias del siglo XX. Eleanor no solo luchó en el escenario internacional. Dentro de su propio país, siguió enfrentando las injusticias, apoyando la igualdad racial, promoviendo empleos para mujeres y defendiendo la integración de las Fuerzas Armadas, una lucha contra la discriminación racial y de género. Era mucho más que una figura decorativa, era una líder imparable que no tenía miedo de incomodar al poder en nombre de la justicia. Y mientras rompía barreras públicas, construyó su propia carrera política a una escala que ninguna otra primera dama había alcanzado. Nunca se dejó quebrar, encontrando fuerza en su misión y en alianzas con otras activistas. Eleanor fue una figura clave en la política estadounidense, utilizando su posición para promover la justicia social hasta su muerte. Eleanor Roosevelt no solo rompió barreras, las destruyó con valentía. Fue la primera dama en celebrar ruedas de prensa regularmente, algo impensable para una mujer de su tiempo. Una mujer hablando públicamente y ante los medios de forma constante. Era algo radical en una época en que las voces femeninas apenas se escuchaban. Y lo más increíble es cómo Eleanor emergió de una infancia llena de dolor. Perdió a sus padres a una edad temprana, marcada por la tristeza y el abandono. Pero eso no la detuvo. Se levantó, encontrando una fuerza interna que la llevó a ser una de las figuras más influyentes del siglo XX. Y cuando enfrentó la infidelidad de su esposo Franklin, en lugar de derrumbarse, encontró consuelo y poder en otras mujeres igualmente fuertes.
como la periodista Lorena Hickok. Imagina esa fortaleza, transformando el dolor en una fuente de energía para luchar por los derechos de todos. Eleanor Roosevelt falleció en 1962, pero su legado sigue vivo en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo uno de los documentos más importantes de la historia, y su impacto ha sido crucial en la lucha por los derechos civiles y humanos en todo el planeta. A pesar de las críticas que recibió durante su vida, hoy es recordada como una de las defensoras más valientes y constantes de la dignidad humana. Es injusto que, a pesar de todo lo que logró, Eleanor Roosevelt no reciba el reconocimiento que merece. Su vida fue una lucha constante por los derechos de los más débiles, y su visión de un mundo donde todos sean tratados con igualdad sigue siendo tan relevante como siempre. Eleanor Roosevelt no solo fue la primera dama de Estados Unidos, fue la primera dama de los derechos humanos. Aunque su nombre no sea tan mencionado como otros grandes líderes, su legado sigue moldeando el mundo en el que vivimos. Si te interesa saber más sobre la vida y logros de esta heroína olvidada, en la descripción puedes encontrar enlaces a libros con su biografía y más detalles de su increíble historia. Eleanor Roosevelt, la mujer que construyó el marco de los derechos humanos modernos. Una heroína que no debe ser olvidada. Si esta historia te ha impresionado, dale me gusta y comparte el video. Si quieres conocer más historias de héroes que cambiaron el mundo pero fueron ignorados por la historia, sigue nuestro canal. Aquí traemos a la luz las vidas de quienes dieron todo por la humanidad y merecen ser recordados. Héroes Olvidados presentó.